Estimados todos y todas, bienvenidos a este espacio de divulgación científica. Quien les saluda, Mario Gonzalo Mayorga Román, les comparte el tema Inclusión educativa como garantía del derecho a una educación básica de calidad. En primer lugar, vamos a definir qué es educación inclusiva. Sin lugar a dudas, diferentes autores, diferentes investigadores lo han hecho. La UNICEF conceptualiza la educación inclusiva como el proceso en el que todos los niños y niñas, independientemente de sus diferencias, de sus condiciones, de sus necesidades específicas, aprenden juntos en un mismo espacio. También es definido como el enfoque que incorpora a todos los estudiantes en el sistema educativo regular, promoviendo la diversidad en el aula y buscando garantizar el aprendizaje significativo para todos sin excepción. Es decir, el aprendizaje que le sirve al estudiante para aplicarlo en su vida diaria, para dar solución a los problemas de su contexto personal. Son tres preguntas las que guían o las que guiaron esta investigación. La primera se refiere a las normas legales que existen en el Ecuador y que garantizan el derecho a una educación de calidad. La segunda pregunta aborda las dimensiones y los indicadores que se utilizan para evaluar la calidad de la educación básica en el país. Y la tercera aborda los beneficios que tiene la inclusión los beneficios que tiene el incluir, valga la redundancia, la inclusión educativa para el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes, además de la construcción de una sociedad más justa, democrática y diversa. Desde este contexto, se puede decir que en Ecuador la inclusión educativa se sustenta en políticas educativas y en cuerpos legales como la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esta normativa busca garantizar una educación equitativa, significativa y libre de discriminación. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de estrategias pedagógicas, a través de herramientas digitales y a través de la participación activa de toda la comunidad educativa, buscando construir un sistema educativo que responda a las necesidades de todos los estudiantes, promoviendo la equidad, la justicia social y el desarrollo integral de nuestros estudiantes. La metodología de esta investigación se basó en un paradigma interpretativo relacionado con un enfoque cualitativo y utilizando la revisión bibliográfica sistémica RBS. Esto permitió comprender e interpretar los fenómenos sociales complejos, como fue la inclusión educativa, pero desde la visión de los sujetos y el contexto en el que ocurre. Esta metodología tuvo como propósito analizar la información relevante y actualizada sobre inclusión educativa y calidad en la educación básica en diferentes investigaciones, artículos científicos de alto rigor académico. Se utilizó dos métodos: el analítico sintético, que permitió descomponer la información en partes esenciales para luego integrarlas en una visión coherente al tema. El método hermenéutico, que facilitó la interpretación crítica de teorías, leyes y posturas resultados de los diferentes autores y permitió profundizar en su significado y en el contexto investigado. La RBS, Revisión Bibliográfica Sistémica, estableció criterios de inclusión que garantizaron la pertinencia y la calidad de las fuentes investigadas. Los artículos publicados, los artículos investigados fueron aquellos que se publicaron en los últimos 5 años.
que estuvieron enfocados en estudiantes de educación básica y que abordaran a metodologías científicas validadas, que trataran además explícitamente la relación entre inclusión y calidad educativa. Esto llevó a que la búsqueda bibliográfica, como les había indicado anteriormente, se realizara en bases de datos con rigor científico, se analizaron en profundidad luego del cribado y discernido de diferentes investigaciones, se analizaron 14 artículos seleccionados y de ahí se dio respuesta a las preguntas que guiaron esta investigación. Fue un análisis hecho mediante una lectura crítica, la comparación entre las diferentes fuentes y la síntesis de hallazgo. Se priorizó la identificación de barreras, oportunidades y prácticas inclusivas que fortalezcan el derecho a una educación de calidad. Los resultados están encaminados o están organizados en función de las preguntas que guiaron esta investigación. La primera fue la normativa legal y cómo garantiza esta normativa legal la inclusión educativa. Existen diferentes cuerpos legales. El primero es la Constitución de la República del Ecuador, que en sus diferentes artículos garantizan el derecho a la educación sin que exista discriminación y la responsabilidad del Estado que asegura este derecho para nuestros estudiantes de educación básica. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, obliga al Estado a garantizar la inclusión y la integración de todos los estudiantes a la educación básica, eliminando todos los tipos de barreras que puedan existir, físicas, sociales, económicas, de idioma, entre otras, que puedan afectar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Asegurar el acceso a una educación de calidad para niños y adolescentes está contemplado en el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Además, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos promueve la cohesión y la inclusión social mediante el acceso equitativo al conocimiento, la innovación y la tecnología de nuestros estudiantes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos trata de la educación como un derecho inalienable a la educación y a no sufrir discriminación, disculpas. Em, la segunda pregunta guía habla de las dimensiones que nos permiten identificar a la educación básica como de calidad o revestida de calidad. Una de estas dimensiones o las siguientes dimensiones, un currículo completo y pertinente. El currículo de la educación básica en Ecuador es flexible, por lo tanto, debe existir un equilibrio entre las diferentes asignaturas que lo conforman. Este equilibrio, esta relación es considerado una dimensión relacionada con la calidad de la educación básica. Las competencias y las destrezas contempladas en el currículo deben propender al desarrollo de un pensamiento crítico en nuestros estudiantes, la resolución de problemas, que se gestione una comunicación efectiva, que se desarrolle la creatividad y la colaboración mediante los trabajos en equipo. Estas características están contempladas en las competencias y destrezas y se relacionan con una educación básica de calidad. Es fundamental que si hablamos de educación de calidad, se disponga de aulas espaciosas, áreas de recreación, laboratorios, bibliotecas, tecnología educativa, entornos seguros y saludables. El acceso a estos espacios y a estas herramientas eh, está relacionado con una infraestructura adecuada de calidad, relacionada con una educación básica asimismo de calidad. Es importante que la formación sólida, la capacitación continua en metodologías inclusivas, la motivación y las habilidades pedagógicas efectivas de nuestros docentes se deben desarrollar si queremos conseguir una educación básica de calidad. Además,
La evaluación y la retroalimentación debe conceptualizarse en sistemas integrales y equitativos que permitan medir el progreso sin sesgo. La inclusión y la equidad tienen su relación con la igualdad de oportunidades, independiente del género de nuestros estudiantes, independiente del origen étnico, de que si tienen o no tienen alguna necesidad educativa especial o si tienen alguna condición socioeconómica específica. Los recursos educativos adecuados hacen referencia a una educación básica de calidad siempre y cuando los materiales didácticos estén actualizados, se cuente y se pueda acceder a herramientas digitales y a bibliografía pertinente. La participación de la comunidad educativa es fundamental si queremos hablar de educación básica de calidad. Es importante que los docentes colaboren entre sí, colaboren con los padres de familia y colaboren con todos los actores del campo educativo. Respecto a los beneficios de la inclusión educativa, son varios. La accesibilidad y la participación plena para todos los estudiantes, sin importar sus condiciones, es un beneficio de la inclusión educativa en la educación, valga la redundancia. La reducción de brechas educativas y fomento de una sociedad más equitativa y más democrática es otro beneficio. Asimismo, el fortalecimiento del respeto, la tolerancia hacia la diversidad cultural y personal, fundamentales para una sociedad del siglo XXI. El desarrollo integral, es decir, estímulo del aprendizaje colaborativo, el fortalecimiento de habilidades sociales, autonomía y el desarrollo socioemocional son beneficios de la inclusión educativa. Además, los docentes también tienen su beneficio, una mayor capacidad para atender la diversidad gracias a estas estrategias pedagógicas inclusivas son beneficios de esta inclusión. También la construcción de una sociedad inclusiva que fomente el respeto, la aceptación y la cohesión social desde la educación básica, desde edades tempranas. Esto nos lleva a indicar que la inclusión educativa en Ecuador cuenta con una base sólida legal. Hemos analizado diferentes cuerpos normativos legales que garantizan a a la inclusión educativa, que consideran a la educación inclusiva relacionado con prácticas pedagógicas orientadas a la equidad. Pese a esto, persiste la falta de infraestructura adecuada, la sobrecarga docente y la carencia de capacitación en lo que se relaciona a la atención a la diversidad. La inclusión educativa debe ir más allá del simple acceso al sistema educativo, lo que debe propender es a transformar las prácticas pedagógicas y a fomentar entornos donde se valore la diversidad. Es necesario, por lo tanto, eliminar barreras de participación, es importante mejorar la infraestructura, capacitar a nuestros docentes y reforzar la evaluación formativa. Existe también una escasez de estudios empíricos que midan la efectividad real de las estrategias inclusivas y se ha podido identificar un predominio de análisis normativos y conceptuales. Como conclusiones de esta investigación, se puede decir que la normativa ecuatoriana ofrece un sólido marco legal que garantiza el derecho a una educación inclusiva y de calidad, eliminando barreras para la participación de todos los estudiantes. A pesar de esta normativa, persisten dificultades o retos todavía sobre la implementación de prácticas como carencias de infraestructura, insuficiencia de recursos didácticos actualizados y una sobrecarga laboral del docente. Esto limita la efectividad de las políticas educativas inclusivas que están contemplados en estos marcos legales que habíamos analizado. La calidad de la educación básica en Ecuador depende de un currículo equilibrado,
Depende de recursos educativos adecuados, depende de una capacitación docente continua en metodologías inclusivas y de un sistema de evaluación justos y formativos. Situación que puede darse porque el currículo de la educación básica en Ecuador es flexible y puede adaptarse a esta necesidad que existe respecto de la inclusión educativa. La inclusión educativa es un pilar esencial para construir una sociedad equitativa, democrática y justa, ya que promueve el desarrollo integral de nuestros estudiantes, promueve la equidad de oportunidades y valores como el respeto, la tolerancia y la aceptación de la diversidad, situación que es fundamental en esta sociedad del siglo XXI. Se requiere, por lo tanto, fortalecer las políticas públicas, gestionar prácticas pedagógicas reales, promover la capacitación docente y garantizar entornos de aprendizaje inclusivos, seguros y accesibles para alcanzar una verdadera inclusión. Estos son los resultados y esta es la investigación que como equipo queríamos presentarles a ustedes.